Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a revisar el fundamento teórico para la práctica denominada pruebas de insaturación, ¿sí? Antes de ver entonces las pruebas, vamos recordando, ¿sí? Sobre las insaturaciones que nosotros ya habíamos estudiado, ¿no es cierto?, en la unidad correspondiente a los alquenos. Veíamos que estos compuestos se caracterizan por presentar insaturaciones, al igual también que los alquinos, ¿sí? Entonces dice que los compuestos orgánicos, la insaturación se debe a la presencia de dobles y triples enlaces. Recordando entonces un poquito, ¿no es cierto?, de las hibridaciones del átomo de carbono, vemos que los hidrocarburos que presentaban enlaces dobles eran aquellos que tenían un enlace sigma y también contaban con un enlace pi, ¿sí? Y recordando un poquito de la hibridación, ¿no es cierto?, de los enlaces triples, veíamos que en esos enlaces había un enlace sigma y había un enlace también 2pi, bueno, en realidad dos enlaces pi, y se les denominaba entonces como alquenos aquellos que tenían los dobles y alquinos aquellos que tenían los triples enlaces. Algunos ejemplos nos dice de alquenos y alquinos son el propeno, tenemos el propino, el buteno y también el butilo. No son estos los únicos, ustedes saben que existen también compuestos que presentan cadenas laterales o presentan ramificaciones, ¿sí? Entonces, en el laboratorio nosotros podemos encontrarnos, ¿sí?, con dos métodos para detectar la presencia de estas insaturaciones en compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a utilizar estos dos tests para la identificación de insaturaciones. El primero, conocido como test de Bayer, ¿sí?, que utiliza una solución de permanganato de potasio, y el segundo, conocido como test de bromo en tetracloruro de carbono. Entonces, estos dos tests son pruebas cualitativas, ¿sí?, que en función de la observación yo voy a poder ver si hay la presencia de precipitados y si se genera cambios en la coloración de mi muestra, puedo entonces identificar si tengo o no tengo, en este caso, insaturaciones. Pero recordemos entonces que estas son pruebas cualitativas, ¿sí? Revisemos el primero. ¿En qué consiste el test de Bayer? El test de Bayer básicamente es una reacción, o sea, para la identificación de las insaturaciones, es una reacción de oxidación de los alquenos. Entonces, vamos a tener ahí una oxidación de los alquenos, y para oxidar entonces el alqueno lo que vamos a utilizar es el permanganato de potasio, y que también se conoce como hidroxilación de permanganato de potasio. Los alquenos van a reaccionar con permanganato de potasio para formar compuestos denominados glicoles, es decir, 1,2 dioles. Se caracterizan estos compuestos por presentar grupos hidroxilos en la estructura, ¿sí? Esta reacción se conoce como prueba de Bayer en honor al químico orgánico alemán Adolf von Bayer, ¿sí? Esta prueba entonces nos dice es muy útil para distinguir alquenos de alcanos. Los alcanos no van a reaccionar con el permanganato de potasio. Si nosotros recordamos las propiedades químicas, ¿no es cierto? No la habíamos visto a esta pareja, pero sí es característica de las olefinas. Una prueba entonces va a ser, nos dice, fácilmente detectada, si podemos detectarla visualmente, porque las soluciones de permanganato de potasio son de color púrpura intenso. Entonces nosotros tenemos que recordar que el permanganato es púrpura intenso. Cuando nosotros adicionamos o agregamos a un alqueno, va a existir un cambio en la coloración, es decir, de color púrpura va a desaparecer para rápidamente generarse un precipitado de color pardo rojizo o pardo turbio, que no es más que la presencia de óxido de manganeso, ¿sí? Entonces, cuando hay este cambio en la coloración de púrpura intenso a un precipitado pardo turbio, yo sé que estoy ante la presencia de un hidrocarburo insaturado. Sin embargo, nos dice, debe advertirse que en ocasiones muchos compuestos orgánicos
debido a la presencia de impurezas, pueden dar lugar a la formación de una ligera coloración. Entonces, de ahí que se recomienda que cuando se esté realizando este tipo de prueba, se realicen réplicas, es decir, que yo experimente algunas veces, ¿no es cierto?, para cerciorarnos de que no existan impurezas en nuestra muestra, ¿sí? La reacción entonces que se estaría generando en esa prueba de Bayer es la siguiente, ¿sí? La reacción de un alqueno con solución de Bayer en frío. Esto también es necesario, que esa reacción debe darse en frío y tenemos aquí la reacción. Entonces tenemos el alqueno, al alqueno le vamos a adicionar permanganato de potasio en agua, ¿sí? Una disolución acuosa de permanganato de potasio para generar, aquí miren ustedes el compuesto, en este caso les decía el denominado glicol, y se nos va a generar el dióxido de manganeso o el óxido de manganeso que presenta una coloración marrón. Pero aparte de presentar esa coloración marrón, va a generar un precipitado, más óxido de potasio. Entonces, si nosotros vemos aquí en la figura, ¿sí? Tenemos dos muestras, tenemos hexano, que sería un hidrocarburo saturado, enlaces únicamente tipo sigma, uno hexeno, tenemos un enlace sigma, un enlace pi en el doble enlace, luego enlace sigma, ¿no es cierto?, en los otros átomos de carbono. Y miren ustedes, para el caso del hexano, si yo adiciono muestra de Bayer, el color permanece, ¿no es cierto?, que es el color característico del permanganato de potasio, decíamos que es un color púrpura intenso. Pero eso no se observa para el caso de la olefina, en este caso para el 1-hexeno, aquí tenemos un precipitado de color rojo-marrón, ¿sí? Entonces es un test bastante sencillo, pero es un test únicamente cualitativo, ¿sí? Entonces a nuestra muestra le adicionamos permanganato de potasio. Sí, existe este precipitado de óxido de manganeso, estoy ante la presencia, me dice, de un compuesto que presenta insaturaciones y estaría hablando de que se dio, en este caso, mi muestra sería positiva, es decir, un test positivo, y un test negativo para insaturaciones cuando permanece la coloración púrpura del permanganato de potasio. En este caso, estaría hablando de muestras que no tienen insaturaciones, ¿sí? La experiencia, es decir, en el laboratorio, vamos a tener que tomar un tubo de ensayo, colocar 1 ml del compuesto a ensayar, luego agregamos 1 mililitro de la solución de Bayer, agitamos el contenido del tubo y tendremos posteriormente que observar y discutir los resultados. ¿Qué vamos a discutir dentro de estos resultados? La presencia, la ausencia de precipitados o así también la presencia o ausencia de coloración. Bien, dentro de la prueba de bromo en presencia también de tetracloruro de carbono, vemos que es el otro test para la identificación de las insaturaciones. Si recordamos las propiedades químicas de los alquenos, veíamos que las reacciones características de estos grupos son las reacciones de adición. Y dentro de las reacciones de adición estaban las reacciones de halogenación, ¿sí? Entonces los compuestos que presentan dobles y o triples enlaces pueden adicionar bromo, ¿sí? Por esa reacción o por esos mecanismos de halogenación. Una prueba que indica la presencia de insaturaciones es aquella en la cual el color del bromo desaparece sin que se desprenda bromuro de hidrógeno. Esta aclaración es válida para explicar que el desprendimiento de ácido bromídrico indica que tuvo lugar una reacción de sustitución y no de adición. Esto es muy importante. Entonces nosotros estamos con reacciones, recordemos, de adición, más no de sustitución. Y aquí nos está diciendo clarito, sí, que cuando existe este desprendimiento de ácido bromídrico, indica que estoy ante la presencia de una reacción de sustitución. Razón por la cual en la reacción que vamos a ver a continuación, vamos a ver que no hay ese desprendimiento de ácido bromídrico porque, claro, estoy con una reacción de adición. Es un test cualitativo
pues no se determinan cantidades, sino únicamente la presencia de insaturaciones. ¿Sí? El bromo y el cloro van a unirse rápidamente al alqueno mediante esa reacción de adición para generar este tipo de compuestos. Miren ustedes, este compuesto se conoce como dihalogenuro de alquilo o también conocidos como dihaloalcanos y es un proceso llamado halogenación. Generalmente se trabaja con bromo y cloro, ¿sí? ¿Por qué no se trabaja con flúor y yodo? Aquí está el motivo: el flúor es muy reactivo y difícil de controlar para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio y en cambio el yodo no reacciona con la mayor parte de los alquenos, ¿sí? El halógeno entonces va a adicionarse rápidamente al alqueno, ¿sí?, en presencia de tetracloruro de carbono. ¿Cuál es la finalidad entonces? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar que estamos ante la presencia de una insaturación? Es por este cambio, ¿no es cierto?, de color. Es decir, que el bromo se caracteriza por esta coloración pardo rojiza. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos el alqueno y al alqueno le adicionamos, como les digo, el bromo en tetracloruro de carbono, sí, cambia, va a haber un cambio de color, ¿sí? Es decir, que ya no voy a tener el color pardo rojizo, sino mi compuesto va a tener esta característica de ser incolor, ¿ya? Aquí se genera entonces el dihaloalcano. En la prueba anterior, en cambio, había un precipitado de color rojo-marrón. Aquí es diferente. El bromo se caracteriza por presentar esta coloración, pero si al bromo le adiciono al alqueno, inmediatamente sí voy a tener una muestra incolora. ¿Sí? Si estuviera ante la presencia de un compuesto saturado, entonces se mantendría el color pardo rojizo. ¿Ya? Aquí tenemos el diagrama. ¿Perdón? Sí, entonces, miren ustedes, si yo tengo la muestra, ¿no es cierto?, orgánica, yo le adiciono bromo en presencia de tetracloruro de carbono. Si es una muestra saturada, va a quedar con el color característico del bromo, que les decía que es el color pardo rojizo. Caso contrario, si estoy ante la presencia de un alqueno, es decir, mi muestra, si aquí tendría el alqueno, le adiciono el bromo con tetracloruro de carbono, inmediatamente voy a tener una muestra característica, ¿sí?, la cual se presenta incolora, ¿sí? Es decir, que no voy a tener ahí coloración. Dentro de la experiencia, entonces, vamos a tener que colocar 1 ml de cada uno de los compuestos a ensayar, asimismo en tubos de ensayo limpios y secos. Agregar luego 1 mililitro de la solución de bromo en tetracloruro de carbono, agitar el contenido del tubo, observar, discutir y registrar los resultados. Bien, entonces, estas son las dos pruebas, el test de Bayer y la prueba del bromo en presencia de tetracloruro de carbono, ¿sí? Esto sería todo en cuanto a las pruebas que son útiles dentro del laboratorio para identificar este tipo de compuestos, y espero que les haya quedado claro, ¿sí? También se les enviará, entonces, como ustedes saben, la experiencia ya en el laboratorio para que posteriormente resuelvan el cuestionario. Gracias.